Compartir con alumnos de la Chile, somos vecinos al frente, cruzando la calle, así que encantado de poder mostrarles algo de lo que hacemos. Me gustaría saber si podemos verle los rostros a Paulina y Benjamín y que nos presentemos para no hablarle a unos íconos. ¿Es posible? ¿Alguno puede prender la cámara un instante? ¿O el micrófono? Hola, Paulina. ¿Puedes hablarme un poco sobre ti? ¿Cuál es tu formación, tu background? Estoy un poco sin voz. Ah, estoy igual. Te, te- te agradecería si nos puedes contar un poquito qué formación tienes. ¿Es más del área agronómica, más del área bioquímica? Si han tenido antes clases de genética o biología molecular. Solo tuvimos bioquímica por malla, soy de agro, ¿Ya? y fisiología. Fisiología. Ok. ¿Alguien más que pueda comentarnos? Está John, y ahí veo a alguien en la sala de posgrado. Hola, profe, buenos días. Hola, buen día. Me presento, soy Benjamín Benjamín, ¿qué y tal? soy de ingeniería agronómica. Entonces, Ya, de la misma forma, mi formación en bioquímica es solo por el curso de la mayor, ok, básicamente. ok. Y John, bueno, está escribiendo John. Bueno, les preguntaba un poco para saber hacia dónde hacer énfasis en lo que les voy a mostrar o en qué etapas de repente no profundizar demasiado o más bien en qué etapas podemos detenernos un poquito a explicar algunos detalles más interesantes. Así que voy a... Ah, me pide que Yuri autorice compartir la pantalla. Así que vamos a esperar que Yuri me autorice para poder compartir la presentación. Déjenme revisar si yo tengo el link por acá todavía. Mientras tanto, no sé si Yuri puede autorizar compartir la pantalla. Parece que Yuri salió. No sé si alguno está habilitado para compartirme la pantalla. Y les envié el link de la clase. No sé si se lo pueden reenviar a alguien que necesiten conectarse. Mientras tanto, bueno, les voy a ir contando dónde trabajo. Trabajo en el INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estamos al frente de la Facultad de Agronomía de la Chile, o sea, estamos cruzando la calle.
Si en algún momento tienen curiosidad de venir a ver lo que hacemos en laboratorio, buscan prácticas, tesis, también tenemos abiertas las puertas de toda la vida. El INEA es una institución, una corporación de derecho privado. Funciona como una empresa, pero con financiamiento en parte estatal y en gran parte nos basamos en financiamiento de fuentes concursables como gran parte de la investigación que se realiza en el país. Y en particular, este Centro Regional de Investigación hoy en día se ha enfocado fuertemente en el mejoramiento genético, a pesar de que estamos sujetos al vaivén de los mercados, de las modas, de las situaciones económicas globales y regionales. Llevamos por lo menos unos 30 a 40 años realizando actividades de mejoramiento en el ámbito de los frutales. Mejoramiento en el ámbito de los frutales, ustedes se deben manejar mucho mejor que yo no soy de formación agrónomo. Para mí el mejoramiento lo veo de cerca, colaboro con mejoradores, pero en la práctica no hago mejoramiento, si bien trabajo colaborando, digamos, en estrecha cercanía con el equipo de mejoramiento. Y hoy por hoy, en el línea, hacemos mejoramiento para cerezas y para uva de mesa, que son las dos principales frutales de exportación. Un poco más al sur, en el línea de Chillán, porque el línea tiene sucursales en varias regiones del país. En Chillán hay mejoramiento de manzanas también. Y también hay otros mejoramientos de frutos más bien de tipo nativo, eh, que son parte, digamos, de la rutina. Y el mejoramiento, como ustedes ya saben, en el fondo se basa en la realización de cruzamientos entre distintos parentales. Uno define cuáles son las estrategias con las que quiere llegar a los mercados, qué es lo que define el consumidor, cuáles son las modas, las tendencias, y en base a eso el mejorador tiene que pensar en las variedades del futuro y realiza cruzamientos entre las distintas variedades. Y estos cruzamientos, en el fondo, permiten obtener eventualmente las nuevas futuras variedades, pero en línea apuesta en el fondo por las variedades de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, porque el desarrollo de las variedades es súper lento. Ahí se conectó alguien más. Carlos, Perdón, bienvenido. Nilo, no había visto Sí, tu mensaje que tuve que ir a ver una cosa al lab. Ya tienes capacidad de sí, compartir ahí pantalla. sí. Listo, muchas gracias. Ahí va. Ahí no sé si alguien me puede confirmar que está viendo la pantalla. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Ok. Me voy a poner en modo de presentación y vamos a rogar porque esto funcione. Bueno, entonces les contaba que en el línea hacemos mejoramiento y yo soy del equipo de biotecnología y en el laboratorio de biotecnología genómica lo que hacemos son explotar, desarrollar, implementar herramientas de la genómica de apoyo para el mejoramiento genético. Y eso es un poco lo que les voy a mostrar en esta clase, pero también me interesa que aprendan algunas cositas, herramientas tecnológicas del laboratorio que hacen que la vida sea mucho más sencilla en este ámbito. Un poco para partir, les voy a hablar del fenotipo. Yo les decía que trabajamos en mejoramiento genético y el mejoramiento genético lo que persigue son nuevas variedades. Detrás de una nueva variedad, lo que se vende es un fenotipo bien particular, un fenotipo que sea nuevo. Y el fenotipo, que es la apariencia externa, la calidad, la vida post cosecha, etcétera, todo ese fenotipo es la integración y viene descodificado desde la genética, desde el ADN. Este ADN se convierte en una molécula mensajera que es el ARN. Esto se transforma en proteínas y el conjunto de proteínas, tejidos, órganos, etcétera, dan
el fenotipo, que es la apariencia externa de las plantas, de un árbol, de la fruta, de las flores, etcétera. A nosotros las variedades nos entran por la vista en general y eso es el fenotipo también. Entonces, cuando uno quiere hacer mejoramiento genético, lo que busca es mejorar ese fenotipo. Y cuando yo quiero mejorar el fenotipo, si yo quiero mejorar algún atributo de calidad en particular de alguna fruta, ¿cómo hago para mejorar ese fenotipo? Hoy en día, porque los genomas están secuenciados, muchos o la gran mayoría, sabemos que cada especie tiene entre 30.000 y 40.000 genes. ¿Cuál de esos genes son los que contribuyen con los atributos de calidad que a nosotros nos interesa? Esa es la pregunta que queremos hacernos. Porque si hay un gen que controla un fenotipo, yo lo puedo utilizar para hacer trazabilidad de cuál es la versión de ese gen que es la más favorable para el mejoramiento, para el consumidor, o encontrar cuáles son las versiones desfavorables y eso, y todos los que tengan las combinaciones desfavorables de un gen, tratar de eliminarlos. A veces sucede que el fenotipo no depende de un único gen, sino que depende de muchos genes. Entonces ahí hablamos de un carácter de naturaleza poligénica o un carácter complejo, a diferencia de los que son monogénicos. Y lamentablemente, la mayoría de los atributos fenotípicos que son de interés en el mundo agronómico son de base poligénica, es decir, son muy poquitos los que dependen de un único gen. Y eso hace que las cosas sean mucho más complejas, porque ya no se trata de encontrar el gen que es responsable de algún atributo característico, sino que tenemos que identificar cuántos son, dónde están, cuánto contribuye cada uno de los genes en un determinado fenotipo. Y además no solo la genética contribuye al fenotipo, está el ambiente y en el ambiente hoy en día no es solo la naturaleza, sino que tenemos el manejo agronómico, por ejemplo. Y entonces el fenotipo es la interacción entre la genética, el manejo, el ambiente, etcétera, que combinado da un determinado fenotipo y le da un valor a la fruta que desarrollamos, le da un valor a la fruta que exportamos como país. Entonces, antes de hablar del fenotipo, me gusta hablar del genoma, porque ahora nos vamos a entrar en el mundo de la genómica, que es a donde tenemos que bucear para encontrar quiénes son los responsables de la expresión del fenotipo. Todos los organismos pluricelulares, como nosotros, como las plantas, en el fondo tenemos tejidos, tenemos órganos, y cada uno de estos está compuesto por un montón de células. Dentro de las células hay cromosomas. No sé si cambió de diapositiva, ¿se vio la transición o no? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe. Ahora está en ¿Sí? la diapo de genoma. Ya, perfecto, muchas gracias. Y dentro del núcleo entonces están los cromosomas y los cromosomas es un condensado de ADN que contiene en el fondo los genes. Y en las plantas en las que trabajamos, además de la célula, está cubierta por una pared celular y la pared celular es súper dura en el laboratorio. Cuando uno quiere trabajar en el área de la genética o la genómica y se busca aislar el ADN, lo primero que hay que hacer es romper la pared celular de las plantas, que es bastante dura a diferencia de la membrana celular o la membrana que cubren las células de nosotros los humanos. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Y además, el genoma no es solo el material genético que está en el núcleo, pero las mitocondrias tienen su propio genoma, los cloroplastos o todos los plastidios en general también tienen su propio genoma, y hay genes que son vitales, que están codificados en los cloroplastos o en la mitocondria, que son parte, digamos, del genoma y de parte de las instrucciones que nosotros tenemos para poder ser las especies que somos, para poder sobrevivir, para poder reproducirnos, etcétera. El ADN nuclear normalmente a uno nos lo presentan con esta forma de cromosomas que están en metafase, los cromosomas apareados, listos para dividirse. Y en las bacterias los cromosomas tienen otra forma, son círculos o círculos sobreenrollados, pero son finalmente genomas también. Entonces, en nosotros los humanos
todos los 23 pares de cromosomas más el material genético de las mitocondrias. En las bacterias es un ADN circular. ¿Y cuándo empieza la era de la genómica? En realidad se habla del genoma o de los genomas, de la era genómica, después de la secuenciación del genoma humano. Pero esto no surge de la nada, sino que parte probablemente a mediados de los años 50, cuando Rosalind Franklin descubre la estructura del ADN, la dispersión en base a rayos X de la estructura del ADN, descubre y describe la estructura doble hélice del ADN. Lamentablemente, el jefe de Rosalind Franklin le roba estas imágenes y se las pasa a Watson y Crick, que se ganan el premio Nobel. Y bueno, desde Watson y Crick, y en realidad con Rosalind Franklin, se conoce cómo es la estructura del ADN. Pero con eso sabíamos cuál es la estructura del ADN, pero no sabíamos leer la estructura de este ADN. Sabemos que está compuesto por una doble hélice, pero no teníamos ninguna herramienta para poder leer ese ADN. Y es recién en el año 75 que Frederick Sanger crea una herramienta para leer el ADN, leer cada una de las bases nucleotídicas que compone el ADN. Y cuando uno puede decodificar ese ADN, puede leer las instrucciones que están en el ADN, uno puede empezar a conocer cuáles son las distintas funciones, formas, estructuras de los genes y nos vamos acercando hacia el fenotipo. Algunos de los genomas, podemos hablar, por ejemplo, el primer genoma en ser secuenciado a los 2 años de que Frederick Sanger inventó el método de secuenciación. En 1977 secuenciaron el genoma de un fago. Es un fago, es como un virus chiquitito, que es el FIX174. Es un fago que tiene 5.386 letras, 5.386 pares de bases, y contiene 11 genes. Ese es uno de los primeros genomas en ser secuenciado. Leer 5.000 bases en esa época era toda una hazaña, porque el método de secuenciación Sanger probablemente leía entre 100 y 200 letras en cada análisis, en cada corrida. Entonces, llegar a completar 5.000 letras leídas con esta metodología significa muchísimos experimentos de secuenciación. 20 años más tarde, cuando ya existía una tecnología mucho más robusta para leer la secuencia con el mismo método Sanger pero modernizado, el primer genoma en ser secuenciado fue el de la Escherichia coli, esta bacteria que de vez en cuando nos enferma del estómago y tiene un genoma de 4 millones de pares de bases. Ya estamos hablando de un genoma que es muchísimo más grande que el de este virus y tiene 4.300 genes. Uno de los genomas que se hizo populares hace poquito fue el de la pandemia de coronavirus. Es un virus que tiene su genoma con un tamaño de unos 30.000 pares de bases. Es chiquitito al lado del genoma de Escherichia coli. Es muy, muy chico y tiene apenas entre 24 o 27 genes o proteínas. Es muy chiquitito y sin embargo no estuvo de rodillas muchísimo tiempo. En el mundo de las plantas, el genoma de Arabidopsis thaliana fue el primero en ser secuenciado. De hecho, fue secuenciado antes que el genoma humano. El genoma humano salió el 2001, el genoma de Arabidopsis salió el año 2000. Y no es casualidad, es porque el genoma de Arabidopsis es pequeñito. Estamos hablando de 120 millones de letras. En cambio, en el genoma humano estamos hablando de 3.200 millones de letras. Una brutalidad el tamaño de nuestro genoma humano. Yo trabajo en mejoramiento genético de uva de mesa, uva de vino, y el genoma de la uva mide 500 millones de letras. Es un tamaño todavía accesible, bastante cercano a poder hacer investigación, a poder hacer cosas entretenidas. Y la gracia de los genomas, que es acá donde ya me voy acercando hacia lo que son los marcadores moleculares, es que los genomas se replican y se heredan. Y esto va a ido sucediendo desde los primeros organismos vivos
que han poblado la Tierra han sufrido división celular por mitosis, y esa división celular, que en el fondo el material genético se replica y después se divide en células hijas, implica una duplicación del material genético y la herencia a dos hijas. Por otro lado, durante la meiosis también hay una duplicación del material genético. De por medio hay un evento crítico que es la meiosis, pero también termina dividiéndose y formando las gametas. En cada uno de estos eventos de replicación con o sin meiosis de por medio, suceden eventos que nosotros llamamos errores en la replicación del ADN. Los errores en la replicación del ADN significa la incorporación de pequeñas mutaciones puntuales, y esas pequeñas mutaciones puntuales son la base de la diversidad genética. Si esa replicación de ADN fuera perfecta desde que aparecieron los primeros microorganismos, básicamente no hubiesen evolucionado las especies, no se hubiese creado la diversidad genética que existe hoy en día. Y esos errores en el fondo lo cometen unas enzimas que son las que están a cargo de la replicación del ADN. Se llaman ADN polimerasas. Y lo que hacen las ADN polimerasas es que leen una hebra de ADN y sintetizan una que es exactamente igual y complementaria. Pero una de cada 100.000 nucleótidos, una de cada 100.000 bases que incorporan, cometen un error. Un error, es decir, en lugar de poner una timina al frente de una adenina, una citosina al frente de una guanina, pueden poner una citosina en frente de una adenina, una timina en frente de una guanina. Y eso se llaman cambios tautoméricos. Y cuando estas polimerasas cometen este tipo de errores, se van generando eventualmente mutaciones en estos microorganismos. En el laboratorio, cuando usamos una polimerasa, que es la TAC polimerasa, esta tiene una tasa de error que es muchísimo más grande a la que tenemos en las células, es una en 10.000. Si ahora pensamos en el genoma humano, que eran 3.200 millones de pares de bases del genoma haploide, pero somos diploides, así que al final tenemos más de 6.000 millones de pares de bases, o sea, 6 billones de letritas a una tasa de error de 1 en 100.000. Al final, cada vez que una célula nuestra se divide con esa tasa de error, estamos acumulando 120.000 errores cada vez que nuestras células se dividen. Y nuestras células se dividen constantemente. Las células de la piel que se renuevan, me parece que cada 13 días. Imagínense la tasa de mutaciones que van acumulando solo por el cambio de piel. ¿Y cómo será en otros órganos que necesitan una mayor frecuencia de renovación de las células? Uno empieza a asustarse de la cantidad de mutaciones que se van acumulando. Y es por eso que a medida que envejecemos, vamos acumulando estos errores, y es así que aparecen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que son la acumulación de muchas mutaciones en genes particulares. Pero tampoco se asusten. Existe una maquinaria dentro de las células que se encarga de corregir los errores que comete la ADN polimerasa. No obstante, hay errores que sobreviven, y esos son los que eventualmente pueden generarnos pequeñas diferencias en los tejidos. Y si estas mutaciones afectan y llegan a, por ejemplo, las células que dan origen a los gametos, esas mutaciones pueden pasarse también a la descendencia. Entonces, a nivel de las especies, a nivel de la comparación entre variedades, por ejemplo, acá yo les muestro los genomas de un fragmento de ADN en tres variedades de uva: un Pinot Noir, una Sultanina, una Red Globe. Y la cinta negra continua significa que son secuencias que son idénticas entre las tres variedades. Donde hay una interrupción, significa que hay pequeñas mutaciones. Entonces, cuando uno va a ver el detalle en esta zona, lo que encontramos es que el genoma es casi idéntico entre las tres variedades, pero tenemos algunos cambios. Por ejemplo, aquí Red Globe, aquí abajo, tiene una adenina donde las otras dos tenían citosinas. O sea, Red Globe tiene una mutación que cambió de citosina a adenina. Acá
es igual, donde había una guanina, la red glob tiene una adenina. Estos son cambios de un único nucleótido y se llaman SNPs, o del inglés SNPs, Single Nucleotide polimorfismos de un solo nucleótido. Pero también pueden suceder otro tipo de errores que también los cometen las polimerasas. Cuando están replicando el genoma, pueden saltarse un pedazo y entonces cometen, por ejemplo, una deleción. O también pueden incorporar nucleótidos donde no deberían haber y generan una inserción. Y a estas dos inserciones o deleciones se llaman indels. Y estas pequeñas variaciones en los genomas, que son los SNPs y los indels, son las principales variaciones que vamos a encontrar en todos los ADNs de todos los organismos. Y entonces, cuando comparamos, por ejemplo, aquí variedades, podemos ver que hay variaciones entre los cromosomas homólogos de tres variedades distintas. Podemos encontrar variaciones entre individuos, entre nosotros, podemos encontrar también variaciones entre especies. Y a medida que las especies se van alejando más, aparecen más y más de estos polimorfismos o variaciones que nos van haciendo distintos. Ahí alguien levantó la mano. Sí, una pregunta, ¿estas mutaciones perseveran en la descendencia? ¿O es solo de un individuo en específico? Y las mutaciones llegan a las células que dan origen a los gametos, ¿sí? Van a ser heredadas por la descendencia. Si hay una célula que te muta, por ejemplo, en la superficie de la mano, esa no va a pasar a tu descendencia, va a quedar en tu mano. Entonces, ahora que entendemos que existen cambios en la estructura del ADN, que son los SNPs o los indels, cómo estas mutaciones en el ADN pueden generar un fenotipo distinto. Y es que el ADN codifica para genes que se van a transformar en una molécula intermediaria, que es el ARN, y este además va a codificar por proteínas, que son aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Entonces yo acá arriba en gris tengo los ADNs con sus polimorfismos y en las cintas con colores lo que tengo son péptidos o proteínas, que son las cadenas de distintos aminoácidos. Y como pueden ver, acá por ejemplo la primera es una timina o una adenina o una guanina, que cuando cambian el aminoácido se mantiene. Seguimos teniendo una fenilalanina. Es decir, a pesar de que hubo cambio en la estructura del ADN, no hubo ningún cambio en la estructura aminoácidica y entonces la proteína tampoco cambió. Si no cambia esta proteína, hablamos de una mutación silenciosa. No tiene un efecto en la proteína y no tiene efecto en el fenotipo. En cambio, hay otros que con una sola modificación, una timina por una adenina, puede cambiar un aminoácido por otro y al cambiar un aminoácido por otro, cambia la estructura de este péptido o de esta proteína, puede cambiar una región importante dentro de una enzima, puede cambiar un sitio catalítico, cambia la afinidad por un sustrato y eso puede terminar dando una función totalmente distinta y afectar finalmente el fenotipo. Y en este caso hablamos de unas mutaciones que son no silenciosas. Otro tipo de modificaciones en el genoma, porque los genomas se van leyendo, la molécula mensajero, el ARN, se va leyendo en tripletes, de tres en tres letras. Y a veces puede pasar que con una modificación con una sola cambio, lo que sucede es que se genera un codón de término, un triplete que significa, cuando se traduce, no da para un aminoácido, sino que da una señal de término, y la proteína queda trunca, se corta la síntesis de la proteína. En otros casos puede cambiar el marco de lectura, como se leen de 3, pero si hay una inserción, esta lectura de A3 se va a desplazar una base y entonces como cada triplete da para un aminoácido específico, al modificar el orden de los tripletes vamos a tener también aminoácidos distintos
y vamos a tener una proteína totalmente distinta. Y entonces aquí también puede aparecer o desaparecer la función y vamos a alterar el fenotipo. Entonces, conteniendo ya estas definiciones de lo que son los SNPs, los indels, y que hay algunos que tienen efectos silenciosos y otros no silenciosos, podemos pensar ahora de que sabemos cuál es la base de las modificaciones en la expresión de los fenotipos. Podemos pensar en que a partir de estos pequeños polimorfismos que son los SNPs o los indels, podemos crear una herramienta para identificar, para la trazabilidad de estos polimorfismos en los distintos individuos. Y cuando yo tengo alguna herramienta que me permite leer, identificar directa o indirectamente estas pequeñas variaciones, ahí hablamos de un marcador molecular. Entonces, un marcador molecular lo definimos como una secuencia de ADN que presenta un polimorfismo y que se pueda detectar con alguna técnica de la biología molecular. Las técnicas de la biología molecular para la detección principalmente son los PCRs y la secuenciación. También hay hibridaciones, pero cada vez se usan menos. Pero esas son las tres principales y este es el concepto que les quiero dejar en esta parte de la clase. Existen variaciones en los genomas, que son los SNPs, los indels, y estas son responsables de la variación del fenotipo. Y gracias a herramientas de la biología molecular, nosotros podemos rastrear dónde están y cuáles son las variaciones que tiene cada uno de ellos, si es que podemos leer directa o indirectamente cuáles son los polimorfismos que están siendo afectados. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de algunas de las técnicas en el estudio de los genomas. Les voy a hablar primero de una herramienta que se llaman microsatélites. Y los microsatélites en realidad vienen de técnicas que se empezaron a utilizar en los años 50, en los años 60, cuando se hacían extractos de tejido que contenían obviamente material genético y se sometían a centrifugación, a fuerzas centrífugas en gradientes de cloruro de cesio. El ADN en esta fuerza centrífuga era capaz de migrar hacia cierta distancia específica para el ADN, pero se dieron cuenta por espectrofotometría que estas ADNs tenían como dos zonas importantes. Una que era como el ADN principal y una zona secundaria que le llamaron una banda satélite. Y esa banda satélite se dieron cuenta que lo que tenía era características distintas que las hacían migrar en una zona distinta. Y entonces después se dieron cuenta que lo que habían en esas zonas satélites son en el fondo, zonas ricas en repeticiones. Entonces hay satélites alfa, beta, hay microsatélites y hay mini satélites y en realidad dependen del tamaño de sus repeticiones y están a lo largo del genoma y por eso se llaman satélites. Y después se popularizaron los microsatélites, que son las repeticiones que tienen entre 2 y 10 repeticiones porque están muy dispersos en el genoma y siempre va a haber un microsatélite en cercanía a algún gen o en cercanía a alguna mutación en particular. Y los microsatélites, entonces, si uno sabe que están cercano a alguna región de interés, me sirven para rastrear estas zonas que tienen las mutaciones que yo estaba viendo. Em, entonces, les voy a hablar de este otro tipo de polimorfismo. Hablamos de que hay CNPs e indels y los microsatélites son un tipo de indels bien particulares. En realidad, la polimerasa, cuando hace la réplica del ADN, tiene una debilidad y cuando se enfrenta a zonas repetidas, como por ejemplo aquí empiezan a ver CAG, 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 de repente hacen lo que le llaman un tartamudeo en la lectura y es capaz de, como en este caso, agregar un CAG extra. O en este caso, elimina una
una CAG, ay, perdón, elimina una CAG. El resultado es que a partir de una secuencia estándar de repeticiones, en algunos casos pueden darse un acortamiento en una unidad de la repetición y en otros casos puede darse una ampliación. Y esto va sucediendo en la evolución, por supuesto, de forma muy lenta, pero es posible que los individuos que están emparentados comparten la secuencia que flanquea estos microsatélites, pero por temas evolutivos, algunos tienen los microsatélites un poco más cortos, un poco más largos, y esto nos permite en el fondo poder rastrear las zonas que nos interesan en base a la lectura de estos microsatélites. Entonces, sí, pregunta. Profe, no entendí el concepto anterior. O sea, cuando se detecta una repetición Sí. en la secuenciación, hay una mutación. Esto ya no es una secuenciación, sino que estamos hablando de la amplificación del ADN por Ah, la ya. polimerasa. Por la polimerasa en un evento de replicación o en un evento de amplificación in vitro mediante un PCR, sucede esto. Abajo yo tengo la hebra verde, que es la hebra madre, y en rojo, naranjo tengo la hebra que va naciendo producto de la polimerasa. Y entonces lo que mostramos es el slippage o el resbalón de la polimerasa o tartamudeo, que en el fondo cuando copia estas moléculas, en el fondo acá comete una inserción sin querer, pero en el ciclo siguiente eh, ya la siguiente generación va a usar la hebra mutada como molde para una nueva molécula de ADN. Y entonces ahí empieza a enriquecerse también en las moléculas que ya tienen la mutación. Y esa va a ser probablemente la que predomina. Es un mecanismo por el cual, digamos, el ADN va cambiando, va evolucionando y esto sucede en los organismos de forma muy lenta, de forma muy lenta. No sé si se entiende un poquito. Pero no nos estanquemos acá porque lo vamos a volver a ver. En este caso, por ejemplo, lo que les muestro son alelos. Y entonces llamamos alelos a los fragmentos de PCR, por ejemplo, cuando amplifican la misma zona específica. La zona específica es la que flanquea la zona que está en amarillo, es específica, es única, pero la diferencia entre estos individuos es que algunos tienen más o menos repeticiones. Y estos más o menos repeticiones nosotros le llamamos alelos o versiones de un determinado gen, versiones de una determinada región del PCR. Y entonces, acá lo que estamos haciendo es amplificar estas regiones y para poderlas leer. Y cuando uno amplifica un PCR, que ahora vamos a ver cómo se hacen los PCR, da productos de distinto tamaño, unos más pequeños porque tienen menos repeticiones, unos más largos porque tienen más repeticiones. Y esto se puede analizar al separar los productos de PCR en geles de agarosa o en geles de acrilamida, que lo vamos a ver ahora. Em, a esta zona, esta me la voy a saltar y vamos a entrar a esta zona. Eh, lo que quiero que retengan, más allá de los microsatélites y su complejidad del mecanismo por el cual existe el tartamudeo o este replication slippage, que después lo pueden leer un poquito en detalle, es que es un tipo más de variación en el ADN muy parecida a lo que son los indels, solo que no hay una inserción de lesión en una zona cualquiera, con una inserción o de lesión cualquiera, sino que son específicas de las repeticiones. Las mismas repeticiones provocan que las polimerasas cometan estos errores de insertar o borrar una o más unidades de la repetición. Pero a lo que quiero llegar acá finalmente es a un problema.
un problema que significa cómo nosotros, que somos los del equipo de biotecnología que queremos apoyar al mejoramiento, cómo podemos identificar dónde está y quién es el responsable de algún gen en particular que controla un fenotipo. Yo necesito poder identificar en el genoma, en un punto particular del genoma, estoy hablando de un gen que puede medir 5.000 kilobases dentro de 500 millones de pares de bases. ¿Cómo puedo yo identificar algo que es tan puntual, tan chiquitito? Y entonces a lo que les quiero llevar es al origen de, por ejemplo, los PCR. Por eso no me quiero dedicar mucho a los microsatélites todavía sin explicarles lo de los PCR. Entonces, el problema cuando uno quiere estudiar los marcadores genéticos es que tenemos que buscar algo que sea muy específico de la zona que a mí me interesa. ¿Cómo puedo tener especificidad cuando en realidad estamos rodeados de muchísimo ADN por todos lados? Y por otro lado, la zona que a mí me interesa está en tan poco número de copias que está en minoría. ¿Cómo logro tener una herramienta que me permita trazar, rastrear estos polimorfismos que son los SNPs, los indels, con especificidad y al mismo tiempo que me la permita ampliar, visualizar o magnificar de una forma que sea útil para el laboratorio y para el mejoramiento? Otra forma de ver esto es que si ustedes se imaginen, eh, en el genoma humano dijimos que son 3.200 millones de letras. El cromosoma haploide, en realidad si multiplicamos por 2 porque somos diploides, son 6.400 millones de letras. Pero hagamos de cuenta o usemos solo el genoma haploide. Si yo escribo el genoma humano en el computador o en un Word, por ejemplo, elijo un tamaño de letra Arial con letra chica de 10 puntos, cada letra son 3,5 milímetros, el genoma humano haploide se escribiría en 11.300 kilómetros. No sé si se dan cuenta, el largo del genoma, si yo lo tendría que escribir, es como desde Santiago a alguna capital europea. Esa es la distancia del genoma en letras. Y yo estoy con la necesidad de identificar un gen que mide 500 pares de bases y 500 pares de bases equivale a menos de 2 metros de texto. Esos 2 metros de texto en una carretera de casi 12.000 kilómetros, ¿cómo la identifico? Esa es la magnitud del problema que se enfrentaron los biólogos moleculares en los años 50, 60, 70. Y acá nos vamos a apoyar en cómo fue cómo fueron los estudios de la bioquímica, la biología molecular, que llevaron a entender la biología celular y molecular, que dieron origen a las herramientas que hoy en día conocemos como los PCR. Yo les dije al principio que los genomas se replican y se heredan, y la replicación en el fondo es la copia del ADN, la molécula madre, que da origen a moléculas hijas que tienen que ser idénticas a esas madres. A su vez, en la siguiente generación, esas moléculas hijas van a dar origen a nuevas moléculas y así en cada ciclo celular. Pero ¿cómo funciona dentro de la célula? Dentro de la célula existe una maquinaria de replicación y la maquinaria de replicación tiene que imaginarse, es un ADN que está normalmente como doble hebra, como una hélice que está enrollada, y para que haya una replicación del material genético, lo primero que tiene que pasar es que el ADN se tiene que desenrollar. Esa estructura en hélice apretada se tiene que relajar y se tiene que abrir. Y para que esto suceda, existen herramientas o enzimas que son helicasas, topoisomerasas, girasas, que lo que hacen es relajar el ADN. Probablemente hacen pequeños cortes en el ADN y una vez que se dan estos cortes en el ADN puede abrirse. Y cuando se abre, lo que sucede es que acá llegan las ADN polimerasas. Hay ADN polimerasas de tipo 1, tipo 2, tipo 3,
Y la ADN polimerasa de tipo 3 es capaz de sintetizar una hebra continua complementaria a la hebra madre. Pero para la otra hebra existe otra ADN polimerasa que lo que hace es que hace la síntesis en el sentido contrario, pero en pequeños fragmentos. Y la que hace la síntesis se llama polimerasa 1. Y esta polimerasa 1, como hace la síntesis de pequeños fragmentos, después hay que unirlos. Y entonces se utiliza una ADN ligasa. Además, para empezar la síntesis del ADN, hay una maquinaria que se llama RNA primasa, que lo que hace es crear unos primers o partidores para que las polimerasas puedan utilizarlos como semilla del ADN, y este primer es complementario a la hebra que se quiere copiar, son específicas, y las polimerasas lo que hacen es extender estos primers y así sintetizan el ADN. Esto es cómo funciona in vivo, es toda una maquinaria que la pueden estudiar, hay capítulos súper bien explicados en los textos, es fantástico, pero al mismo tiempo es súper cabezón todo esto de la cantidad de enzimas y el complejo enzimático que significa la replicación. Pero yo solo les quiero ilustrar lo complejo que es la replicación in vivo dentro de las células, y esto es lo que sucede en la mayoría de las células de los eucariontes. Y ahora les quiero hablar de algunas propiedades termodinámicas del ADN. Nosotros dijimos que la adenina siempre se parea con la timina y la guanina con citosina. Una de las gracias de la estructura doble hélice del ADN es que eh, esta complementariedad de bases se da mediante la interacción de puentes de hidrógeno. La interacción entre adenina y timina tiene dos puentes de hidrógeno, en cambio entre la guanina y la citosina hay tres puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son estos enlaces que, por supuesto, cuando hay tres puentes de hidrógeno es una unión mucho más fuerte que cuando hay dos puentes de hidrógeno. Entonces, una secuencia que es rica en letras G y C va a ser mucho más estable la unión de esta molécula que la que es más bien rica en A's y T's. Y entonces, la gracia de estos puentes de hidrógeno es que estos se pueden romper temporalmente por temperatura. Entonces, ¿cuál es el experimento que hicieron o que se puede hacer hoy en día? Es una hebra de ADN, que es una doble hebra, es como una espiral. Nosotros podemos ponerle a esta molécula de ADN un agente fluorescente que se intercala en los surcos de la hélice y florece únicamente cuando está en estado doble hebra. Cuando se separan la doble hebra y quedan como monohebras, se pierde la fluorescencia. Entonces, lo que se dieron cuenta, estamos hablando de probablemente hace 40, 50 años atrás, es que el ADN, a partir de estas propiedades termodinámicas de los puentes de hidrógeno, es que a medida que calentaban el ADN, aquí este gráfico hacia la derecha, cuando se calienta el ADN pasa de un estado doble hebra a un estado monohebra, es decir, el ADN se denatura. Y esta denaturación se puede seguir por la disminución en la fluorescencia. Hablamos que estamos con un agente que es fluorescente, pero específico de la doble hebra. En la medida que se denatura, va perdiendo fluorescencia, y podemos ver esto hoy en día en un equipo por ejemplo, un equipo de PCR en tiempo real. Y la otra gracia del ADN es que esta denaturación es totalmente reversible. A la molécula de ADN que yo la someto a calor, que se separa, y si la sigo calentando más, voy a tener las dos hebras totalmente separadas, pero si las enfrío, se van a unir y con especificidad, por complementariedad, las hebras donde deberían unirse. Y entonces hablamos de que el ADN se puede denaturar y renaturar solo por temperatura. Por otro lado, nosotros ya sabíamos que existen la maquinaria que hace la síntesis del ADN, que es principalmente ADN polimerasa.
¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan la hebra madre y necesitan estas moléculas que son los primers o semillitas de ADN, pero que son específicas y complementarias a la hebra de la madre. Y cuando uno pone la ADN polimerasa, esta ADN polimerasa es capaz de extender este partidor y crear una nueva hebra de ADN en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El ADN nosotros lo podemos calentar, por ejemplo, a 90 grados y se denatura. Y al denaturar, tenemos la ventaja de que si en el medio agregamos lo que llamamos primers o partidores y después lo llevamos a 60 grados, los partidores se van a unir en las zonas específicas del ADN y una vez que están unidos, nosotros podemos extender el ADN si le ponemos una ADN polimerasa. Y acá, cuando yo bajo a 37 grados, la polimerasa copia y entonces hago la síntesis de una molécula de ADN. Pero acá yo hice una copia de ADN y ahora tengo que volver a calentar el ADN para que se vuelva a denaturar, para poder unir otra vez los partidores y que la polimerasa funcione. Y entonces yo puedo hacer esto muchos ciclos y en cada uno de los ciclos hago una pausa y pongo la polimerasa. Y pongo la polimerasa en cada nuevo ciclo, porque cuando llevo a 90 grados para denaturar el ADN, también se denatura la polimerasa y deja de funcionar. O sea, se muere la polimerasa. Pero aquí ya pueden imaginar que esto era una de las formas antiguas que teníamos para amplificar el ADN y era probablemente la única forma de amplificar el ADN que teníamos hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, estamos hablando en los años 70, Thomas Brock descubrió una bacteria que estaba adaptada a la vida en temperaturas extremas. En un parque en el Yellowstone, que están a 75 grados, encontró una bacteria que la llamó Thermus aquaticus y es una bacteria que puede vivir a esa temperatura como si nada. Es decir, que tiene todas sus enzimas, todas sus proteínas que están diseñadas para aguantar esa temperatura. Unos años después, casi 10, otra investigadora aisló la ADN polimerasa desde este Thermus aquaticus que descubrió Thomas Brock. Y entonces la llamó Thermus aquaticus polimerasa, TAC polimerasa. Y unos años después, Kary Mullis se le ocurrió realizar esta etapa de acá, que es la amplificación, que es cíclica, y en lugar de utilizar el fragmento cleno o la polimerasa normal, se le ocurrió utilizar la polimerasa que aisló Alice Chen a partir de la Thermus aquaticus. ¿Y qué es lo que pasó? En el fondo, ya no era necesario volver a colocar una ADN polimerasa después de la extensión, sino que es una polimerasa que aguanta altas temperaturas. Y entonces la Thermus aquaticus o la TAC polimerasa nos permite agregar la enzima al inicio y durante 35, 40 ciclos va a amplificar en cada nuevo ciclo de denaturación, extensión del ADN. Y esto permitió crear lo que llamamos los PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. Los PCR tienen más de 40 años de historia. eh, Sin embargo, se hicieron populares o la gran novedad con la pandemia, pero imagínense la cantidad de años que tienen los PCR, son muchísimo tiempo. Y hoy en día, por supuesto, antes esto se hacía en baños termorregulados con las distintas temperaturas. Hoy en día se utiliza un equipo que se llama termociclador, que permite controlar muy específicamente y muy rápidamente los cambios de temperatura que se hacen en placas o en tubos de PCR y en cosa de 45 minutos uno tiene un ciclo completo de PCR en el que uno ha logrado amplificar un montón de veces los fragmentos que a mí me interesan, que pueden ser, por supuesto, zonas que contienen los polimorfismos, los SNPs o los indels o los microsatélites que mencionamos. Entonces, en el laboratorio, cuando uno quiere hacer un PCR, necesitamos
los ingredientes básicos. Necesitamos primero agua, porque es el elemento elemental para todo, es el líquido en el que están inmersas las distintas soluciones. Necesitamos un buffer o un tampón. Cuando se da la síntesis de ADN, cuando la polimerasa va agregando nucleótidos, cuando hace crecer la hebra, va liberando también protones, iones de hidrógeno, y esos van aumentando la acidez del medio. Entonces se necesita colocar un buffer que mantenga el pH estable, porque si el pH no es estable, la polimerasa no le gusta y se va a aburrir y no va a extender el ADN que yo estaba amplificando. Por supuesto, necesitamos el ADN templado, el ADN molde, que es en el fondo el ADN que contiene la región que yo quiero amplificar. Necesito los primers o partidores y estos son específicos a lo que yo estoy buscando. Si yo quiero amplificar un determinado polimorfismo, se diseñan estos primers y partidores que rodean la zona que yo estoy buscando amplificar, y como los genomas se conocen hoy en día, es tan fácil como leer cuáles son las letras que están antes y después de la zona que a mí me interesa, y esto se manda a sintetizar. Uno elige partidores entre 18 y 25 pares de bases, un partidor a la izquierda, un partidor a la derecha, y eso va a amplificar la zona que a mí me interesa. Necesitamos los nucleótidos activados, que son las letras del ADN, A, C, T, G, que son como los ladrillos con los cuales voy a construir esta muralla, son los bloques básicos en el fondo. Y también necesitamos iones de magnesio. Los iones de magnesio son un cofactor que mantiene a la polimerasa unida y estabiliza el ADN sintetizado. Finalmente, después de varios ciclos de PCR, ustedes tienen que imaginarse, partimos con el ADN templado, los partidores, se sintetiza y acabamos en el primer ciclo con moléculas madre, moléculas hija. En el siguiente ciclo ya tengo el doble de material para partir, así que esto me va a generar 4 moléculas, después 8, después 16, y es así progresivamente. La cosa es que, por ejemplo, en 30 ciclos uno tiene ya 1 billón de moléculas. En 35 ciclos tengo 35.000 millones de moléculas. O sea, imagínense a partir de una sola copia de algo muy chiquitito, muy perdido en un universo gigante de ADN, en 35 ciclos, que son 35 minutos también, puedo amplificarlo 35 billones de veces. Y ahí, una vez que yo tengo amplificado ese número de veces una molécula, un fragmento de ADN, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo cortar, lo puedo hacer maravillas con él. Esa es la gracia de los PCR. Más allá de que sirva para la detección de COVID o no, de otras patologías, la gracia es que me permite ver, tocar, hacer cosas con el ADN que a mí me interesa. No sé si tienen preguntas hasta ahora, y lo otro es preguntarles hasta qué hora es la clase. ¿Alguien que me pueda dar luces? De las 12:15. Ok. Hay un break a las 10:30, 10:40. Ok, damos unos minutitos más entonces. Profe, tengo una pregunta Sí. que me cuesta entender cuál es la especificidad de los primers que uno elige al momento. Como que hay primers para cada ADN de lo que yo quiero generalizar. Sí, los partidores tienen que ser específicamente, acá por ejemplo, el partidor es una secuencia que tiene que tener un mínimo de unas 18 letras, eh, máximo 27 por razones prácticas, pero en el fondo, con una sola letra, si fuera una A, se me va a pegar en cualquier lugar del genoma.
Si fuera una A seguida de una C, también se me va a pegar en cualquier lugar del genoma. El genoma son millones de letras con ACTG en cualquier orden, en cualquier lugar. Si tengo una ACG, ya se va a pegar en menos lugares. Si tengo ACGT, un poco menos de lugares, pero si ya tengo un partidor que estamos hablando de 10 nucleótidos, ya se va a pegar en varios lugares, pero no muchos. Y si ya tengo un fragmento de ADN que es de 18 nucleótidos, la probabilidad de que se pegue en cualquier lugar por azar ya disminuye muchísimo, sino que ya con 18 yo tengo una especificidad porque la probabilidad de que se pegue equivocadamente donde no debe es súper baja. Entonces el partidor es específico para el genoma que tú estás estudiando. Si yo quiero estudiar algo en las uvas, necesito un partidor para uva y no un partidor para pimentón. Y entonces los partidores en general son específicos para una especie y me van a permitir amplificar una zona en particular muy precisa dentro del genoma. No sé si se entiende, pero no son específicos para cada individuo, pero son específicos de la especie en general. Ya. Sí, Se, Entonces, cuando uno va a diseñar, por ejemplo, los partidores, si a mí me interesa flanquear una zona de un polimorfismo, el polimorfismo, sea un SNP o un indel, ese cambia en función del individuo que yo estoy analizando. No voy a diseñar un primer, un partidor justo en la zona que cambia, porque ese partidor no se va a pegar, porque si yo cambio una letra o cambio dos letras, el partidor no se va a pegar, porque por la complementariedad se va a ver interrumpido y no se va a pegar. Entonces, el partidor lo diseño en la zona que es más bien conservada. Y cuando diseño estos partidores que son conservados, ahí puedo amplificar en muchos microorganismos de la misma especie. Entonces, bueno, acá era un poquito la técnica del PCR, que es algo mágico, como a partir de los conocimientos de la estructura, de la termodinámica del ADN, a partir de las enzimas que se han ido aislando a través de la investigación, contamos con una TAC polimerasa que es termoestable y que nos permite amplificar los fragmentos de ADN que nos interesan en billones de copias. Y cuando están amplificadas en esa cantidad de veces, son fácilmente manejables, visibles, etcétera. Entonces, cuando yo amplifico todo esto en un tubito de PCR en el laboratorio, sigue siendo invisible al ojo, porque sigue siendo una gotita de agua. Pero lo que yo hago para poder ver el ADN es que lo voy a someter le llamamos a una electroforesis. La electroforesis es en el fondo una separación de las moléculas de ADN sometidas a un campo eléctrico. El ADN al pH, digamos, tipo 7, tipo 8, tiene carga negativa. Y cuando yo lo someto a un campo eléctrico, el ADN como tiene carga negativa, va a migrar hacia el polo positivo. Entonces, lo que hacemos es se llama un gel de agarosa. Tienen que imaginárselo como una jalea bien durita, en la que además le han hecho unos pocillos, unos bolsillos a este gel, que es bastante transparente. Literalmente se funde agar o agarosa y se deja enfriar y una vez que está frío, esto es una matriz en el fondo, una matriz sólida donde yo puedo sembrar el ADN en estos pocillos, el ADN de mis productos de PCR. Además, le voy a poner un colorante para poder visualizar porque era un líquido transparente, pero cuando ya lo someto a la migración, al someterlo a 100, 120 volts, por ejemplo, el ADN va a migrar. Y la función de la garosa o de esta matriz es en el fondo retardar la migración de estas moléculas de ADN que van a entrar en esta matriz, en este tejido que le impide el movimiento al ADN. Y entonces las moléculas que van a migrar más rápido son las más pequeñas y las que migran más lento son las más grandes. Y acá entonces, una vez que migró el ADN, también sigue siendo invisible al ojo humano. Pero cuando yo
cuando hice el gel o a mis productos de PCR les incorporo una molécula fluorescente y que florece, por ejemplo, con luz ultravioleta, yo ahí, por ejemplo, voy a ver, esto es un gel que está sometido a luz ultravioleta y con el agente que se intercala en el ADN puedo ver estas manchas fluorescentes o bandas fluorescentes y esto es lo que llamamos un gel de agarosa. Y en el fondo lo que estamos viendo aquí a la izquierda es un patrón de referencia o un estándar de peso molecular. La primera banda de arriba, por ejemplo, puede ser de 1000 pares de bases, la última de 100 pares de bases. Y acá lo que estamos viendo son los distintos productos del PCR que tienen distintos tamaños en función del tipo de polimorfismo, en función de sus tamaños específicos, etcétera. Pero acá yo ya puedo empezar a ver estos productos de PCR, puedo comparar sus tamaños relativos, etcétera. Y un gel de agarosa en general es una matriz de separación que llamamos de baja resolución y nos permite tener una resolución en torno a los 20, 30 pares de bases. O sea, si hay un producto de PCR que se diferencia de otro en 15 pares de bases, yo no lo voy a poder ver, se van a ver igual en un gel de agarosa. Y entonces lo que también utilizamos es otro sistema que se llama electroforesis capilar. En un gel de agarosa probablemente las moléculas van a migrar unos 3 a 4 centímetros antes de ser fotografiadas. En cambio, en una electroforesis capilar que funciona bajo el mismo principio, yo puedo hacer migrar las moléculas de ADN entre 15 y 30 centímetros y entonces con esa migración que es mucho más larga y además yo la complemento con agentes que fluorecen también, con una cámara, con un rayo láser y un computador, ya no voy a ver banditas del gel, sino que voy a ver electroferogramas en un computador y todo se ve como estos pics en el computador. Pero el principio es el mismo, el ADN va a migrar hacia el polo positivo, el ADN, el producto de PCR se coloca en este extremo y simplemente por la fuerza cinética de la corriente eléctrica que yo lo aplico, van a migrar las moléculas y voy a tener un detector, un rayo láser y el computador que me da la señal, que es como ver las bandas, pero son señales de fluorescencia. Además, por ejemplo, hoy en día esto lo podía hacer eh, con un solo agente fluoróforo y voy a tener un pic. Pero cuando yo utilizo distintos agentes fluoróforos, lo que sucede es que puedo mezclar distintos productos de PCR de distintos individuos o distintas muestras o distintos marcadores, y cada uno con un fluoróforo específico, y entonces en la misma corrida de electroforesis capilar puedo migrar mucha información que la va a separar en computador por los distintos colores, y en el fondo ya no voy a ver un pic, sino que múltiples pics, y aquí entonces hablamos de una lectura más en alto rendimiento, porque ya no estoy sacando una sola señal, sino que múltiples señales. Y todo esto, digamos, gracias a la tecnología, digamos, de lo que es la electroforesis capilar. Y Profe, sí, esa electroforesis se lee como solamente el tipo de gráfico. La eh, capilar. sí, la electroforesis capilar solo te da este tipo de perfiles. Bueno, eh, mm, paramos ahora, no sé, 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto necesitan? 15 o 10. Ya, 10. Veámonos en 10 minutos.
Ok, seguimos. Sí. Sí, profe. Ok. Em, ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Ya. Entonces, ahora, otra de las gracias de las herramientas de la biología molecular es la secuenciación Sanger. Em, pero creo que en virtud del tiempo voy a sugerirles más bien que busquen videos en Internet, en YouTube, sobre cómo funciona la secuenciación Sanger. Lo importante es que secuenciar significa encontrar el orden de los nucleótidos de un fragmento de ADN, de un genoma. Hoy en día la secuenciación de los genomas ya no se hace por secuenciación Sanger, se ha reemplazado por técnicas de mucho mayor rendimiento, mucho menor costo, que es la secuenciación masiva, y además hoy en día es complementada por secuenciación de moléculas gigantes o la secuenciación de fragmentos de casi pseudocromosomas, lo que permite, digamos, tener una calidad y cantidad de información que es súper importante. Si bien la secuenciación Sanger sigue siendo una herramienta muy útil cuando uno quiere secuenciar fragmentos o quiere secuenciar productos de PCR para validar algunas cosas, etcétera. Em, Como les digo, no les voy a mostrar un video Clever Lab. acá, pero pueden buscar estos Clever Lab videos de Clever Lab. 1977. Les va a permitir entender bien cómo funciona la secuenciación Sanger en base a las mismas herramientas que ya vimos, que son las polimerasas, los DNTP, etcétera. Y entonces, hoy en día, en realidad, teniendo secuenciadores, teniendo los PCRs, teniendo las electroforesis, y si en realidad lo último que uno puede aspirar es en el fondo a secuenciar los genomas o los fragmentos que a mí me interesan, ¿por qué existen los marcadores moleculares? ¿Por qué todavía se usan los marcadores, siendo que podríamos en realidad secuenciar las cosas? Que es probablemente una forma mucho más precisa, mucho más directa de tener la información que uno está buscando. Y en realidad, por una parte, es que la secuenciación sigue siendo mucho más costosa. En cambio, aplicar un análisis de fragmentos en base a un PCR de un microsatélite es muchísimo más barato. Si bien terminamos utilizando el mismo equipo, que es el analizador de fragmentos o secuenciador, para hacer esta electroforesis capilar, para leer los datos como estamos viendo acá abajo, una reacción de secuenciación implica una química que es todavía muy, muy costosa. Pero también la secuenciación no resuelve todo. Como les dije anteriormente, eh, existen los polimorfismos, los SNPs, los indels, y como son diploides, y hay especies que son tetraploides, hexaploides, octoploides, ¿qué pasa cuando uno está secuenciando y, por ejemplo, un cromosoma, eh, uno de mis cromosomas tiene en una zona específica 3 repeticiones, pero su cromosoma homólogo en mis propias células tiene 5 repeticiones? Entonces ahí la secuenciación va a ir muy bien hasta que se encuentren con esta zona repetida. En una tiene 3 repeticiones, en la otra tiene 5, pero la enzima que hace la secuenciación no sabe que hay diferencias y simplemente van a entrar al equipo y lo que vamos a ver es como lo que estamos viendo en este gráfico aquí abajo. Se ven las secuencias, las lecturas muy limpias, pero de repente vamos a llegar a una zona en la que hay sobreposición de pics, como en esta zona que está más a la derecha. Entonces acá en esta zona que está más a la derecha, en el fondo, estamos viendo es una zona que es homogénea, idéntica entre las dos cromátidas, pero llegamos a una zona en la que hay diferencias. Y acá, por ejemplo, ya no podemos resolver esto de acá. Y no lo podemos resolver porque en el fondo están mezcladas las secuencias. Y no solo mezcladas en el sentido de que hay información que está combinada, pero probablemente también se introducen inserciones o deleciones
que van a complicarme toda la lectura hacia la derecha. Entonces, este tipo de problemas comunes de los genomas no se pueden resolver por secuenciación. Entonces, eso es lo que hablamos de que es difícil de interpretar los resultados cuando hay individuos que son heterocigotos para una región en particular, por este sobrelapamiento de las bases en cualquiera de las técnicas de secuenciación. Entonces, es por eso que todavía utilizar los marcadores moleculares sigue siendo una herramienta muy ventajosa. Aquí volvemos a ver un poco este análisis de fragmentos en base a los microsatélites. En el fondo, lo que usamos es un partidor que además tiene una señal fluorescente, una colita fluorescente que se le ha agregado, y eso hace que uno pueda leerlo en base a un rayo láser que va a excitar la molécula fluorescente, el detector que está detrás, y si yo soy heterocigoto, puedo tener en un cromosoma un fragmento de 101 y en el otro el de 107 pares de bases. Y cuando estos fragmentos, cuando los veo mediante electroforesis capilar, los voy a ver con pics de distinto tamaño en relación a un estándar de peso molecular que son los pics naranjados que yo pongo aquí abajo. Sin este estándar de peso molecular, yo solo vería los pics azules, pero no tendría ninguna referencia de qué tamaño son. Entonces, los pics naranjados son fragmentos que tienen un tamaño definido y conocido que se colocan en cada evento de electroforesis capilar y que me permiten a mí asignarle los tamaños súper precisos a los distintos fragmentos de PCR. Entonces, ahora que entendimos, por ejemplo, cómo se aplica el análisis de fragmentos, queremos aplicar los microsatélites para el mejoramiento genético. Y esto en el fondo es un flujo de trabajo en el que primero tenemos que seleccionar cuál es el blanco de nuestro interés. Yo, por ejemplo, quiero estudiar diversidad genética o quiero hacer trazabilidad de un gen en particular. Tengo que saber cuál es el blanco de mi interés. Y una vez que yo conozco el blanco de mi interés, puedo diseñar los partidores que son específicos para flanquear o rodear la zona que a mí me interesa. O en algunos casos sí existen, hay gente que ya ha diseñado partidores para las zonas que a mí me interesan, y entonces es cosa de comprar estos partidores o comprar estos kits. Muchos de los kits a veces vienen junto con la enzima, la polimerasa, cosa de llegar y aplicar todo el flujo de trabajo continuo. Uno puede elegir los fluoróforos que son de su preferencia, y en realidad hay que considerar que solo hay 4 o 5 moléculas fluorescentes, y la gracia de poder usar fluoróforos de distinto color es que generalmente no tengo un solo objetivo, un blanco, sino que puedo tener dos, tres, múltiples blancos a estudiar, y cada uno lo puedo marcar con un fluoróforo distinto. Y al estar cada uno con un fluoróforo distinto, también puedo hacer la resolución de esta electroforesis capilar mucho más eficiente y económica. En lugar de hacer un producto de PCR, una electroforesis capilar, tengo 5 fluoróforos distintos, puedo poner 5 productos de PCR en una sola electroforesis capilar. Y ahí divido mi costo por 5 y empiezo a ir un poquito en alto rendimiento. Pero también puedo valerme de los tamaños de los productos de PCR, porque yo puedo tener, por ejemplo, con el fluoróforo azul, una molécula de 100 pares de bases, otra de 200, otra de 300, otra de 400, y en una sola electroforesis capilar puedo tener 4 o hasta 5 fragmentos azules distintos. Si además tengo 4 o 5 fluoróforos, estamos hablando que en una electroforesis capilar puedo analizar hasta 20 marcadores distintos si optimizo por tamaño y uso de fluoróforo. Como les dije, todo depende también de que utilicemos un estándar de peso molecular que es conocido. Esto se mete en un equipo que es el secuenciador, se define cuáles son las características de lo que uno quiere correr, cuánto tiempo, cuánto va a tomar del producto de PCR para ser inyectado en el equipo, etcétera. Y después viene la parte del análisis de los datos. Hay software que son comprados, software que son gratuitos también en la nube, y después en el fondo
los análisis de los datos, también hay mucho de procesamiento que es necesario aprender y tener experiencia. Esto un poquito también les muestra cómo funciona la electroforesis capilar. En el fondo, el estándar de peso, esos PIC naranjados que utilizamos son moléculas de distintos tamaños, de 50, 100, 139, que se agregan en cada producto de PCR y estos van a comigrar con mis productos de PCR y van a ir definiendo el tamaño preciso en base a su perfil de migración. Me van a poder permitir asignar el tamaño preciso a mis moléculas de PCR. Entonces, también acá la resolución, cuando hay un fragmento que me interesa, que cae entre dos pics de los que son de referencia, se hacen estos gráficos, en realidad lo hace un software hoy en día, y es capaz de, en base a los pics de referencia del estándar, asignar con precisión el tamaño de los pics que están en las zonas que a mí me interesan. Entonces, estos son pics, ay, perdón, son pics reales de electroforesis capilar. Y lo que podemos ver acá es un individuo que es heterocigoto arriba porque tienen dos copias distintas. Y abajo lo que tenemos es un individuo que es homocigoto porque tiene solo una copia. Por otro lado, podemos ver que ambos individuos comparten el alelo de 101 pares de bases. Eh, Estos son fragmentos del genoma humano. Eh, Tengo esta cosita del Zoom que me molesta, se me interpone en la pantalla. Bueno, así en el fondo, en base a la electroforesis capilar y en base a los microsatélites amplificados por PCR, nosotros podemos ya empezar a aplicarlos en lo que es nuestra rutina de apoyo al mejoramiento genético. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Ahora les voy a contar lo que hacemos en el laboratorio como unidad del equipo de biotecnología. Lo que hacemos se llama genómica estructural o genómica cuantitativa. Nos dedicamos a lo que se llama mapear los QTLs. Los QTLs son los loci o los atributos, los caracteres que son de base cuantitativa. Al principio les dije que son muy pocos los atributos agronómicos que tienen una base monogénica, sino que la mayoría son de aspecto poligénico o cuantitativo. Y cuando uno habla del mapeo de estos QTLs, estamos en realidad diciendo la identificación de las bases genéticas de los caracteres que a mí me interesan. Y el mapeo significa identificar en qué lugar del genoma están los genes que controlan los atributos que a mí me interesan, dónde están, cuántos son, cuánto aporta cada uno, etcétera. Y entonces esto se visualiza en un mapa genético o en un mapa genómico. Y para eso, para estudiar los QTLs, lo que nosotros hacemos es el mapeo genético. El mapeo genético, esto quizás lo han visto en clases, pero parte esto de los principios de la genética ya, digamos, expresados probablemente por Gregor Mendel hace muchísimos años en el ámbito del mejoramiento. Gregor Mendel hacía o tenían líneas puras de guisantes o de tomate y lo que hacían entonces son cruzamientos. Ellos partían con dos parentales, que eran líneas puras, una, digamos, aquí estamos viendo dos atributos fenotípicos o dos regiones de interés en el genoma que son homocigotas, por eso son líneas puras, y tenemos el otro parental que tiene exactamente las mismas posiciones, pero con versiones distintas. En este caso podríamos decir que es la versión dominante, la versión recesiva. Y cada uno de estos parentales va a su vez a formar gametos. Y estos gametos, durante su formación, acuérdense que antes de formar los gametos, sufren eventos de recombinación meiótica.
Y entonces en esos eventos de recombinación podrían darse versiones distintas. Pero como estamos trabajando con líneas puras, si bien se dan los eventos de recombinación, estos no generan cambios en la genética porque estamos hablando de que ambas cromátidas eran idénticas entre ellas. Entonces, a pesar de que haya habido un crossing over, un intercambio de pedazos cromosómicos, el resultado es el mismo y solo tenemos un tipo de gameto. Y pasa lo mismo para el otro parental. Pero cuando hacemos el cruzamiento entre ambos parentales, lo que formamos acá es un híbrido F1. Y el híbrido F1 es heterocigoto para el gen A o para el fenotipo A, heterocigoto para el gen o el fenotipo B. Y este, una vez que hace gametos, hace meiosis en el fondo, ahora que no es una línea pura, en el fondo, este sí va a generar gametos distintos. Vamos a tener acá los gametos que son parentales, es decir, que han mantenido la estructura cromosómica tal cual como eran los padres líneas puras originales, pero también van a aparecer gametos que han sufrido eventos de recombinación. Y lo que hacemos es que este híbrido F1 lo cruzamos otra vez con el parental recesivo. Y esto es lo que llamamos un cruzamiento de prueba o el test cross. Este test cross nos permite evaluar qué es lo que está sucediendo en este heterocigoto. Porque en el fondo yo voy a cruzar el heterocigoto que me ha generado estas cuatro gametos que por ahora para mí son invisibles, pero cuando yo lo cruzo con este individuo que es el recesivo, que no aporta eventos de recombinación, lo que yo voy a tener aquí son hijos con distintos genotipos. Algunos hijos que se van a parecer mucho a los padres, o sea, son hijos de tipo parental y hijos que han sufrido los eventos, han heredado los gametos que han sufrido los eventos de recombinación. Entonces, por PCR, lo que yo puedo hacer es evaluar esta progenie. Y al evaluar la progenie, yo puedo calcular cuál es la frecuencia de aparición de eventos de recombinación en relación a los gametos de tipo parental. Y eso me permite en el fondo saber cuál es la tasa de eventos de recombinación que se traduce directamente en distancia genética. Cuando la frecuencia de recombinación es superior o mayor al 50%, uno dice no hay ligamiento entre el gen A y el gen B, o entre el fenotipo A y el fenotipo B. Significa que no hay ligamiento, significa no están en el mismo cromosoma, significa heredan de forma independiente. Cuando la frecuencia de recombinación es menor al 50%, ahí significa que el gen A y el gen B se están heredando juntos, están cosegregando en la progenie. Y entonces cuando es menor al 50% decimos hay ligamiento. Cuando la frecuencia de recombinación es de 0,1%, significa que hay muy pocos eventos de recombinación entre esos dos. Eso también significa que el gen A y el gen B están muy cercanos uno del otro y están tan cerca que es difícil que hayan eventos de recombinación entre ellos. En cambio, si están alejados en varios kilobases de distancia, ahí pueden haber eventos de recombinación que van significa al final, a mayor distancia física entre el gen A y el gen B, hay más posibilidades de que hayan eventos de recombinación. Y eso Profesor, es lo que vemos. Sí, dígame. perdón la interrupción. Yo sé que empezamos un poquito tarde, pero estamos un poquito sobre la hora también, como para ir quizás, ojalá cerrando y darle la pasada al siguiente profesor. Ya, no hay problema. Muchas gracias. Eh, Entonces, lo que tenemos acá es la aplicación de una metodología de mapeo genético mediante PCR, calculando las distancias de genéticas a partir de las frecuencias de recombinación. Y esto me permite establecer mapas de ligamiento. Y con los mapas de ligamiento, lo que yo puedo hacer es combinarlo con la información del fenotipo. El fenotipo que se expresa de forma continua, lo puedo combinar
Entonces, la información del mapa genético que me posiciona cada uno de estos marcadores que están ligados, estos tienen frecuencia de recombinación de menos de 50% uno con otro. Yo tengo el genotipo de cada uno de estos individuos con estos mismos marcadores y tengo el fenotipo. Y el fenotipo lo puedo evaluar cuál es el efecto de separar en base al genotipo, en base a las tres clases genéticas que me genera cada marcador. Y en este caso, la población, a pesar de que hay clases a nivel genético, no hay clases a nivel fenotípico, son todas iguales. Pero si tengo algún marcador en el que las clases genotípicas implican clases fenotípicas que son distintas, hablamos de un marcador que está asociado con variación fenotípica. Y puedo calcular una ANOVA, puedo calcular un R cuadrado y el valor del R cuadrado se convierte en un valor que llamamos el porcentaje de variación fenotípica. Finalmente, esto nos lleva a poder decir en esta zona o este marcador contiene un QTL y este QTL es el que es responsable de los atributos que a mí me interesan. Finalmente, los QTLs se necesitan una gran cantidad de individuos, gran cantidad de marcadores. Mientras más individuos y más marcadores tengamos, vamos a tener QTLs más reducidos y con menores distorsiones, lo que significa que nos va a permitir identificar los genes. Finalmente, un QTL representa un fragmento genómico y como ya conocemos la secuencia de los genomas, después es simplemente cosa de entrar a navegar en los browsers que contienen las secuencias y buscar los genes que están dentro de mi QTL y uno puede entrar derechamente a conocer la estructura del gen, diseño partidores y diseño un PCR específico para la tal enfermedad o para tal característica, y eso me permite aplicar la trazabilidad de atributos de calidad, por ejemplo, en progenies segregantes. Y todos los que tengan elementos que son desfavorables los puedo descartar y los que son favorables los llevo a campo y hago finalmente un mejoramiento genético más eficiente. Creo que lo podemos dejar acá. La idea era mostrarles como las herramientas básicas de la biología molecular, la genética, cuando las aplicamos al mejoramiento. No sé si hay alguna pregunta o hay tiempo para alguna pregunta. ¿No? Bueno, yo les voy a mandar la presentación con un par de preguntas que me encargó Yuri. Eso, Así eso. Pero que las ahí preguntas, estamos en profesor, contacto. mándemelas a mí, que sean de la Ya, clase, porque perfecto. yo después, al momento de hacer el seminario del tema de genética, probablemente incluyamos sus preguntas para justamente estimular que los muchachos le echen una revisadita al video o a la PPT. Ok, perfecto. Nuevamente, Nilo, muchísimas gracias. Escuché prácticamente la mitad de tu clase, siempre me entretiene mucho y entrega muchas herramientas que después los muchachos van a ver ahí en los papers de cómo usar y ahora saben a quién recurrir si es que tienen preguntas en relación a estas herramientas. Ujú. Bueno, un placer. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Muchachos, nos tomamos un break cortito porque Rodrigo está ahí en la banca esperando 5 minutos para que se estiren un poco, hagan unas flexiones, tomen aire, ¿cierto? De repente vayan a buscar un café, vayan a las casitas y comenzamos con la segunda parte. ¿Les parece? Ya, profe. Listo. Entonces, 5 minutitos y no, deja todo prendido nomás y nos vamos a conectar aquí mismo. Voy a apagar el audio para no... Vale.